Esta tarde el Señor trae un tema que está en el tapete, y este tema lleva por nombre la batalla del creyente para vencer al mundo y a Satanás. Que el Señor me daba una visión el domingo en la madrugada antes de ir a predicar la escuela dominical en la iglesia madre, y veía como un gigante se levantaba con espada en mano y comenzaba a tirar espadazos hacia todos lados, y veía que caían muchos cristianos heridos de muerte por la espada que poseía este gigante. Este gigante se llamaba mundo, y este gigante es el mundo, hermano. Hoy en día hay muchos hermanos heridos y casi abatidos por las cosas mundanales, y están llevando muchas cosas mundanales a la iglesia. Están llevando muchas cosas del mundo y costumbres del mundo a la iglesia. Y hoy el Señor nos trae una palabra para llamar a reflexión a los pastores, para llamar a reflexión a las iglesias, para llamar a reflexión a los hombres y mujeres de Dios, con todo respeto. Por eso en esta tarde vamos a estar leyendo la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 en adelante. Leemos palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias, Señor, por esta palabra leída en esta tarde. Gracias, Señor. Ahora, hermanos, este mensaje que nos trae el Señor en esta tarde de guerra espiritual nos quiere enseñar algo muy importante. Hoy en día podemos ver que el mundo es abatido por los hechos sangrientos, por el odio, por las guerras, por las maldades, por el pecado. Y estas cosas se han ido infiltrando hasta en las iglesias cristianas evangélicas, trayendo disolución, trayendo separación, contienda, división. Y esto no puede suceder en el pueblo de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne, sino contra las potestades de las tinieblas, hermano, y contra las costumbres mundanales. Y si vencemos estas cosas en el nombre de Jesucristo, seremos libres para servirle a Él. En Cristo está la verdad, y dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Para qué? Para reinar con Cristo. Es de entender, hermano, que por eso el día de hoy vamos a hablar de la guerra o de la batalla que debemos de ganar para vencer al mundo en el nombre de Jesús. Para vencer al enemigo debemos primero conocerle. Debemos conocer sus altimañas y su forma de existencia. Y para empezar a combatir contra estas cosas, contra las cosas del mundo, debemos de empezar a convertir las cosas del mundo a nosotros y no nosotros convertirnos a las cosas del mundo. Debemos conocer su cultura, nuestros vínculos con el mundo y la estrategia de Satanás para gobernar el mundo actual. El evangelio y la cultura es algo que nosotros muy poco hablamos de estas cosas, pero en esta tarde el Señor le place que hablemos de esto. En el libro de Josué 24, 14 al 23 nos muestra que debemos de apartarnos de nuestras viejas culturas, de nuestras viejas costumbres, hermano. Entender que ya no vivimos ni por costumbre, ni por culturas de naciones, ni culturas de ciudades, ni de pueblos, sino que vivimos por fe. Vivimos por la fe en el Dios poderoso que hizo el cielo y la tierra, que hizo los animales, que te hizo a ti y me hizo a mí. Y por nuestra fe en Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que hoy nos permite andar en vida nueva, no en la vida que llevábamos antes, hermano. Si nos vamos al libro de Josué, hermano, tenemos una enseñanza. Josué 24, 14 en sí nos dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y serví a Jehová. ¿Qué nos quiere decir la palabra en esta tarde con esto, hermano?
que después que llegamos a los caminos del Señor y hemos sido bendecidos, como fue bendecido el pueblo de Israel en aquel tiempo, hermano, muchas veces vemos con dureza los consejos, la doctrina de un pastor, los consejos, la doctrina del evangelio, porque Cristo quiere que andemos en rectitud y que ya las cosas mundanales no posen en nuestras vidas. Entonces vemos la dureza de las predicaciones, todo nos cae mal y deseamos devolvernos. Cuando viene el fuego de la prueba, nos pican los pies y queremos devolvernos al otro lado del río. Entonces, si nos vamos al libro de Josué 24:15, en el pueblo de Israel sucedía esto también, hermano. Y Josué le decía al pueblo de Israel de esta manera: si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién has de servir. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa servimos a Jehová. Aleluya. Una palabra contundente daba Josué al pueblo de Israel. Y fue tan contundente, hermanos, que el pueblo de Israel le contestó a Josué: nunca tal acontezca, dejemos a Jehová para servir a otro Dios. Amado hermano, amado pastor, debemos de enseñarle al pueblo de que nosotros no podemos vivir por costumbre. Nosotros no podemos traer las costumbres del mundo a la iglesia, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Debemos de acordarnos y de recordar que este mundo está bajo la potestad del maligno, que este mundo está bajo la potestad de Satanás, que el Señor le reprenda. Y por eso nosotros no podemos hacer las cosas del mundo. Nosotros somos la diferencia con el mundo, hermano. Y debemos de entender que ninguna de esas costumbres que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres del otro lado del río o cuando estábamos en el mundo, no pueden volver a nosotros. Porque si estas cosas vuelven a nosotros, estamos dando un paso de retroceso y estamos regresándonos al otro lado del río. Estamos regresándonos a Egipto de nuevo. Estamos regresándonos al mundo. El pueblo de Dios y el hombre de Dios tiene que ser enseñado, y tiene que ser enseñado a reconocer cuando las cosas que a Dios no le agradan están penetrando en nosotros. Allí, amados, donde les estaba hablando ahora, que Josué le hablaba al pueblo de Israel, ellos estaban reconociendo que ya no debían seguir sirviendo al pecado ni a la idolatría, y estaban reconociendo que ya no vivían por costumbre sino por fe, por amor, por confianza en Jehová, por amor puro a Jesucristo y por la fe que los llevaría a la vida eterna hoy. Aleluya. Hoy toda esta majestad se refleja en Jesucristo, hermano, que vino no abrogar la ley, sino hacerla cumplir. Si tú cumples con estas cosas, habrás ganado la primera batalla contra el mundo. El hombre tiene que comenzar a aborrecer lo que Dios aborrece, hermano, para empezar a derrotar el mundo, a Satanás, que el Señor le reprenda. Por eso tienes que estar seguro, hermano. Por eso tienes que estar seguro, amigo pastor, hermano pastor, que aunque le estés sirviendo a Cristo, pero practicas cosas mundanales todavía, pueden haber consecuencias mortales hacia ti y hacia los tuyos. Y si no fuera así, el libro de Josué 24:20 dice que si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y consumirá después que ha hecho bien. Oye bien esta palabra que te dejo en esta tarde. Si nos devolvemos y comenzamos a practicar lo que practicábamos antes de llegar al evangelio, vamos a volvernos a ser esclavos del pecado de nuevo y viviríamos en cautiverio, y por lo tanto lo que nos esperaría es la perdición y el fuego eterno. El libro de los Hechos 4:12 nos enseña, hermano, que nosotros no podemos vivir por costumbre. Nosotros no debemos dejarnos llevar por el sentimentalismo de mamá, de papá, de hermano, de esposa, de trabajo, de nada de estas cosas. ¿Sabe por qué? Aunque son necesarias todas estas cosas, y la palabra no me enseña ni nos enseña a despreciar a nuestra familia, ni al trabajo, ni nada de estas cosas. Nuestro primer amor debe ser para Dios, debe ser para el Cristo de la gloria.
Y por eso no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, lo dice el libro de los Hechos 4:12. El hombre de Dios debe romper todo vínculo con el mundo, hermano. Tienes que entender, hermano pastor, que tienes que enseñar esto en la iglesia. No es que te lo estoy imponiendo, sino que el Señor trató conmigo y por eso te traigo esta palabra en esta tarde. El hombre de Dios debe romper todo vínculo con el mundo y vivir para Dios a través de Cristo. Porque si nos vamos al libro de Gálatas 1:4, nos dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. O sea, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si el mundo tiene su ley, Cristo tiene su ley. Y si nos vamos a hacer un poco de reflexión en la ley del mundo de estos últimos tiempos, hermano, podemos entender que aunque son leyes y muchos hombres dicen, o muchos hombres de Dios dicen que hay que obedecer las leyes terrenales, la palabra me enseña a mí y le enseña al que escudriña las escrituras de que debemos obedecer las leyes terrenales, pero las que no están por encima de las leyes celestiales. O sea, que si en un país se aprueba el matrimonio de mujer con mujer, un cristiano evangélico que conoce la palabra no puede apoyar estas cosas. Hombre con hombre, mujer con mujer. Y más ahora que en el mundo se están aprobando leyes que van contra la naturaleza de Dios. Por decir algunas, detallar algunas: matrimonio entre mujer y mujer, entre hombre y hombre, legalidad del homosexualismo, legalidad de la prostitución infantil en algunos países de África. Algo sorprendente, hermano, que nosotros no podemos complacernos con estas cosas. Y si el mundo tiene sus leyes a las que ellos le sirven, Cristo tiene sus leyes también. Y Él tiene una ley, tiene unos mandamientos, tiene una doctrina que ni los estudiosos, ni los sabios, ni la gente entendida del mundo pueden discernir como nosotros. Ni los sabios de este mundo pueden discernir, sino vosotros, hermanos. Vosotros en el Espíritu Santo, vosotros en fe, vosotros en amor, podemos entender y atesorar los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, y podemos vencer al mundo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque desde que estamos en el Evangelio nosotros tenemos el gozo de una nueva vida, hermano, que no se parece a la del mundo. Y por eso Pablo le decía a los Gálatas en el libro de Gálatas 6:14: pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ya nosotros somos crucificados al mundo, hermano, y debemos de enseñar estas cosas a nuestras ovejas, a nuestros hermanos. Tú, evangelista que me escuchas en esta tarde, tú, pastor que me escuchas en esta tarde, la venida del Señor está cerca y debemos de separar a la iglesia de las cosas mundanales. No estoy hablando con personas en específica, estoy hablando con mis hermanos en Cristo Jesús. Y para vencer al mundo tenemos una clave, y esta clave se llama Jesucristo. Esta clave que nos dará la victoria se llama Jesucristo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, hermano, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, hermanos. O sea, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús para vencer y reinar con Él. Y si todos nos sometemos a las reglas de Cristo dictadas por Dios, después de la victoria, hermanos, aleluya, tendremos paz. Porque la vida en Cristo es vida y paz, hermano. Vámonos al libro de Gálatas 6:16, hermano, donde nos dice: y a todos los que anden conforme a estas reglas, paz y misericordia sea a Israel de Dios. O sea, que nosotros, cuando andamos en Cristo, andamos en una vida espléndida, en una vida maravillosa. Porque nosotros no somos de este mundo, hermano. Nosotros somos celestiales, prestados aquí en la tierra. Somos embajadores de Dios, embajadores de Cristo aquí en la tierra. Por eso somos nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Para que seamos testimonios de las maravillas de Dios. Por eso la vida en Cristo tiene que ser una vida para vencer, hermano. Y tenemos que ir pensando
en siempre ganarle la batalla al diablo, que el Señor le reprenda. Y en Juan 3:16 está la explicación por qué debemos de esforzarnos por ganar esa batalla. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Para ganarle la batalla al mundo tienes que entender en esta tarde, hay que enfrentarlo y no dejar que se señoree en la casa de Dios. Hay que enfrentarlo y que no se señoree en la iglesia. Y por eso en el libro de Juan 2:14 al 17, Jesucristo halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerda echó del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Hoy se está haciendo de la iglesia casa de mercado, un negocio, hermano, y no debería de ser, hermano. Debemos de preocuparnos por la santidad del pueblo, para que todos hereden la vida eterna y nosotros con ellos también. No convertir la casa del Señor en casa de mercado, trayendo reggaetón, trayendo salsa, trayendo espectáculos, hermano. Porque prácticamente en muchas iglesias se están convirtiendo los servicios espirituales en espectáculos, donde ya no vienen adoradores ni cantantes de alabanza, ya no vienen adoradores ni hombres que alaben al Señor en espíritu y en verdad, sino que vienen artistas que pasan primero por un salón de belleza, por un salón de tinte de cabello, por muchas cosas, hermano. Y nosotros no somos artistas, nosotros somos adoradores y cantantes de alabanza, y que oramos a Dios, alabamos a Dios y siempre estamos con acción de gracia hacia Él, pero en el espíritu, no para que la gente nos vea, sino para que el Señor se agrade de nosotros. Aleluya. Si nos vamos al libro de Juan 7:7, hermano, tenemos una enseñanza allí y nos recuerda: no puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico el que sus obras son malas. A lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, hermano. Recibe este llamado de parte del Señor: a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Por eso el creyente, para vencer al mundo y a Satanás, tiene que entender que como cuerpo de Cristo debemos amarnos los unos a los otros, porque el amor de Cristo es una estrategia y un arma importante para vencer al mundo, hermano. Ya no podemos vivir separados. En la mañana de ayer el Señor me mostraba una palabra también en el libro de Ezequiel 7:23, donde me hablaba de una cadena rota, y que el mundo estaba ensangrentado, que el mundo estaba conmovido por violencias, y la forma de que nosotros podamos permitirnos ver de que Dios es grande y poderoso para detener estas cosas es uniéndonos en oración, uniéndonos en espíritu y en verdad, uniéndonos como pueblo de Dios, y dejar la tiranía los unos con los otros y vernos los errores cada uno con nosotros. No, hermano, no. Debemos de practicar la misericordia. No debemos predicar cayéndole a palo a los demás, hermano, sino predicar con misericordia. Y esta palabra que estoy hablando en esta tarde me la dio el Señor, porque el Señor no quiere ver más a su pueblo peleando entre sí. Nosotros tenemos una batalla que ganar, pero no es contra el hermano que vamos a pelear, no es contra los pastores, entre pastores que vamos a pelear, no es entre iglesias que vamos a pelearnos, hermano, sino contra Satanás, que el Señor le reprenda, para vencerlo y podamos vencer en Cristo. Si nos vamos al libro de Juan 15:18, no importa que nos aborrezca el mundo, hermano, pero defendamos el evangelio de Cristo. Si el mundo nos aborrece, sabed que a mí me han aborrecido, dice el Señor, antes que a vosotros. Por eso no debemos amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Santiago 4:4 nos dice, hermano, y nos demuestra que no podemos ser amigos del mundo. Y por eso
Santiago decía esta palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oiga bien, cuando nos hacemos amigos de las cosas mundanales y de las viejas costumbres que vivían nuestros abuelos, nuestros padres, que regresamos al otro lado del río, hermano, nos estamos haciendo enemigos de Dios. Y la palabra nos enseña, hermano, que si le damos la espalda a Dios, Dios nos va a dar la espalda a nosotros. Y no muy lejano podemos ver las consecuencias de darle la espalda a Dios. Mejor, dice el Señor, que nos volvamos con rostro limpio hacia Él para que podamos ver su gloria. En el libro de Santiago 4:5 nos dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y si nos vamos a Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Y tenemos otra prueba más, Santiago 4:8, donde nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aleluya. Purificad nuestros corazones con el gozo del Señor. Hay dos razones, hermanos, para no amar al mundo y sus costumbres. Primeramente, el hombre que se lleva por sus propios pensamientos, mas si vienen del mundo estos pensamientos, siempre se equivocará, hermano. Y si se deja guiar por Dios, siempre tendrá buena dirección. El hombre que se guía por sí mismo, hermano, tiene la probabilidad de un 99% de equivocarse muchas veces. Pero el que se deja guiar por el Espíritu Santo no se equivoca, porque Dios no se equivoca, hermano. Primera de Juan 1:17 dice: el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermano. Ya debemos vivir para Dios, para que nada del mundo nos pueda vencer, guardando primeramente su palabra, hermano, guardando la palabra. La palabra de Dios es revelación divina de Dios para nosotros. Y cuando ya nosotros estamos fundamentados en nuestra vida y en la palabra de Dios, ya no hace falta que otro nos enseñe, porque el mismo Espíritu Santo, hermano, nos enseña lo que tenemos que hacer. El mismo Espíritu Santo nos enseña qué debemos hablar. El mismo Espíritu Santo nos enseña qué camino debemos seguir, hermano. Y el camino que debemos seguir es el camino de la victoria en Cristo Jesús. En primera de Juan 2:5 dice: pero el que guarda su palabra, este verdaderamente está en el amor de Dios y se ha perfeccionado, y por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, hermanos, en santidad, en obediencia, en el Espíritu, en amor, siempre en amor, hermano, porque el amor vence al mundo. Pastor que me escuchas en esta tarde, evangelista que me escucha en esta tarde, debemos de enseñarle todas estas cosas al pueblo. Pastor, hay una espada en tu mano. Hay una espada en tu mano para vencer al mundo. Hay una espada en la mano de tus ovejas para vencer al mundo. Y es la palabra de Dios. Primera de Juan 2:7 nos dice: no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, hermano, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, hermano. Y esta es la espada que tenemos en la mano para vencer al mundo. Cuando venga el gigante del mundo a querernos herir, nosotros le haremos un alto a través de la palabra. Porque tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos el poder del nombre de Cristo para decirle a toda malignidad: fuera de aquí, vete de aquí, porque yo soy un hijo de Dios, porque yo soy un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, hermano, hay un mandamiento nuevo. Y en primera de Juan 2:8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Oh, aleluya. La luz verdadera alumbra, hermano, y esa es la luz de Cristo. Es
su inmenso amor, hermano, a través de su palabra. En primera de Juan 2:9 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, hermano. Es hora de juntarnos en un solo cuerpo, en un solo sentir, hermano. Defender el evangelio de Cristo. Dejarnos de tiranía. Dejarnos, Señor, hermanos, de poner a veces por duda la majestad de Dios, queriéndonos guiar por cosas de hombre. No, es Dios el que nos va a guiar a través de su Hijo Jesucristo y a través de su Espíritu Santo. Por eso en primera de Juan 2:10 nos dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. No podemos seguir siendo tropiezos los unos de los otros, sino agacharnos para que otro pase, hermano. Agacharse para que otro camine. Agacharse para que otros también se salven, como nosotros creemos que también vamos a ser salvos, hermano. En primera de Juan 2:11 nos enseña: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, hermano. Por eso el que aún ama las tinieblas, las costumbres del mundo, el amor de Dios no está en él. En primera de Juan 2:15 dice, hermano: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso debemos, hermano, permanecer venciendo en el nombre de Jesús y cuidándonos celosamente de las cosas que Dios aborrece. No confiemos en que una persona nos hable con conocimiento de la palabra, sino que permanezca su enseñanza en la verdadera doctrina, en la verdadera palabra. Porque hoy hay muchos en la calle que hablan de Dios, pero no se sujetan a Dios ni tienen un lugar fijo, hermano. Por eso en primera de Juan 2:19, estos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hermanos, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que no se manifieste que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Y si andamos en la luz, venceremos las tinieblas y a su gobernador. Por eso te dejo una reflexión antes de ir a la oración final en esta tarde, hermano. Padezcamos lo que padezcamos. Oye bien, hermano pastor. Padezcamos lo que padezcamos. Suframos lo que vamos a sufrir. Pero no nos apartemos de la verdad para tapar la verdad de Dios con mentiras del diablo. Porque nos vamos a meter en problemas con Dios, hermano. Reinaldo Millán está predicando esta tarde aquí, no porque él quiere, sino porque el Señor lo envió a traer esta palabra, hermano. Y para yo poder traer esta palabra tuve que arrepentirme de muchas cosas y reconocer que he sido débil en muchos momentos, pero que Cristo es mi fortaleza y que Cristo es la dirección de mi vida y el que me da la victoria. Cada vez que me siento mal, Él me hace sentir bien. Aleluya. Por eso te dejo esta palabra, hermano. Que padezcamos como guerreros con la espada de la palabra y el Espíritu Santo. Y te dejo este versículo, Gálatas 6:17. Y de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Aleluya. Que sea esto nuestro sustento, que sea esto nuestra fuerza y nuestra fortaleza para predicar el evangelio y defender la doctrina de Cristo. Recordemos, hermanos, que la doctrina de Cristo, la doctrina que nos dejó el Señor, no es de Él, sino del Padre que está en los cielos. Pero la hizo suya, la hizo de Él, porque Él es el heredero y nosotros ahora somos herederos de parte de Jesús también. Por eso vamos ahora en esta tarde, hermanos, a la oración de fe para cerrar el programa en esta tarde. Yo quiero mandar un saludo en esta tarde a mis hermanos de La Esperanza, a mi hermana Carolina de Millán, a Josianis Millán, a Israel David, a la familia Sánchez,
ovejas nuevas que están en la congregación de Nacer, mi hermana Elimar, mi hermano Juan Carlos, a mi hermana pastora, oh santo, Dios es grande y poderoso. Cada vez que voy a nombrar a esta hermana, el Señor me conmueve. La esposa de mi hermano Orlando Ramos. Esta es una mujer de Dios. Que Dios bendiga a mi hermana, que Dios bendiga a sus hijos. A mi hermana Nogle, Madrid de Ramos. Que Dios bendiga a mi hermanita querida. Que Dios le guarde. Que Dios guarde a todos mis hermanos de todas las iglesias evangélicas de esta ciudad. A todos los pastores. Pastor, no estoy aquí para contender contigo, sino para traerte esta palabra de parte de Dios. Y si eres espiritual, la recibiste en el espíritu. Oveja, si recibiste esta palabra en el espíritu, consérvala y guárdala.